esto es Cultura Fan y yo soy Diana P. Nos hemos vuelto a escapar de la grieta Kaiju para venirnos a las Pod Nights, al Oh My Game en el centro de Madrid, y estamos en rigurosísimo directo en Twitch y estamos rodeados de un público magnífico para hablar de series de humor que nos ponen un poquito blanditos, y en este caso de The Good Place. ¿Estáis siendo buenos en esta vida? ¿Buenos como de ir al cielo? ¿O sois de los que os quedaríais en el limbo? ¿Creéis que habéis acumulado suficientes puntos como para descansar en la otra vida? ¿O os espera una eternidad de dolor en el infierno? Bueno, me estoy poniendo un poco intensa y la verdad es que el tema de hoy no va de esto. Porque hoy vamos a hablar de esas comedias que te dejan un sabor un poco agridulce en la boca, que te ponen a pensar que quizás cosas que no esperabas. Esas comedias que te dejan un poco aplatanado. Y para ello tenemos hoy a Roberto de To Geek for Names, que ya podemos escucharlo en otros programas como el de Over the Garden Wall y el de Hora de Aventuras. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muy nervioso aquí en este emplazamiento que tenemos, muy guay. Echaba mucho menos la radio aquí con gente, esto es toda una experiencia. La verdad es que impone un poquito, ¿eh? Sí. Y bueno, ya este es mi tema, os que encantado de hablar de series que te hacen querer acurrucarte y llorar, porque ese es mi tema de siempre. O sea, sobre todo cuando son series de humor que te hacen cuestionarte tu vida. plantearte la vida, exacto. Sí. ¿Cómo se llaman estas series? ¿Cómo se llama este tipo de series? Bueno, como sabéis, el título del podcast de hoy es The Good Place y las Satcoms. El concepto de Satcoms es un concepto que viene que acuñaron varios periodistas de América, de Estados Unidos, y es un concepto que junta obviamente Sat, que es triste, y Com, que es comedia. Pero es verdad que en español tenemos un término mucho más bonito, que es comedia pocha. Está la dramedia, pero es verdad que la comedia pocha quizás describe muy bien, pues eso, estar pocho, ¿no? A mí el concepto comedia pocha es una cosa que me encanta. Sí. Y un poco describe una tendencia en las series de las que podemos hablar ahora, que hay millones, quizás desde The Office, que es verdad que lo que hacen es buscar que te rías, pero si las piensas un poco, van realmente sobre cosas dolorosas, sobre las cosas dolorosas del día a día y de nuestra vida y nuestras ansiedades. Y la vida en general. Y la vida en general. Entonces, realmente es un término que plantea bastantes problemas, porque claro, normalmente cuando se habla de estas series, que podemos mencionar un montón, desde Un día a la vez, que está ahora muy de moda en Netflix, The Office, Unbreakable Kimmy Schmidt... Porque, a ver, antes de ponernos a poner ejemplos, ¿todas las comedias pochas son iguales? No, o sea, realmente hay una diferencia muy importante. Obviamente vamos a hablar de The Good Place, sabemos para lo que hemos venido y tal. Yo, cuando pienso en una comedia pocha, también pienso en BoJack Horseman. Claro. Pero no me parece nada parecido BoJack Horseman y The Good Place. Claro. Me deja mucho más pocha BoJack Horseman. Efectivamente. Desde luego, si seguís un poco la comedia, sobre todo la comedia estadounidense y de habla inglesa, hay una tendencia a hablar sobre cosas como, por ejemplo, la depresión. Pero desde la comedia, no haciendo un dramón de, joder, qué deprimido estoy. Y es cierto que hay varias maneras de tratar este tema. De hecho, en el artículo donde se estableció este término, se habla de dos tendencias. La comedia sincera, que a mí me gusta llamar cookie positiva, o la comedia cínica. Quiero pensar que The Good Place, o de ello hablaremos ahora, es una comedia cookie positiva o sincera, y cínica, por ejemplo, es Rick y Morty, que estoy seguro de que a mucha gente de aquí le debe gustar mucho, pero es todo lo contrario de The Good Place, en muchas cosas. Es decir, la diferencia entre estas dos comedias, dice el artículo, es cómo los personajes de los mundos de estas series se relacionan con su propio mundo. Ahora hablaremos de cómo pasa en The Good Place, pero si pensamos en Rick y Morty va de un tipo que está deprimido, se pasa el día borracho porque ha descubierto que el mundo no tiene sentido y su manera de lidiar con ello es siendo un gilipollas con todo el mundo, porque ¿qué más da, no? The Good Place, sin embargo, es muy diferente. Y si pensamos en... Ahora sí, vamos a poner un poco de ejemplos. Podemos pensar en Parks and Recreation, o Un día a la vez, o Brooklyn Nine-Nine, o The Office. Todas estas series nos hablan de mundos donde toda la gente se quiere mucho,
quizás su entorno, si pensamos en The Office, levantarte todos los días a las 8 de la mañana para ir a un trabajo que no te llena es muy aburrido, pero eso es la vida. Y un poco lo divertido de The Office es que esta gente, que son todos muy raros, pues se quieren los unos a los otros. O pensemos en Community, que también es una serie que habla de un grupo de gente que se hacen mejores los unos a los otros, que es al final de lo que van estas comedias sinceras. Exacto. Y a veces parece como que este tipo de comedia pocha tiene que dejar como un pozo tremendo, y un pozo tremendo, pero además obvio, ¿no? Yo antes estábamos hablando de esto, antes del programa, y pensando un poco en el tema, se me ha ocurrido Mam, que es una sitcom que no es muy conocida en España, pero bueno, la pasan en Netflix no, En Neox, ¿no? En Neox está. Y es una sitcom de risas enlatadas al uso, pero es una historia en la que una madre y una hija ya adultas con un historial de drogadicción y alcoholismo y tal, se ven obligadas a convivir otra vez juntas en un entorno pues bastante precario y bastante horrible, que es el de ser una persona que ha salido de la cárcel o que ha salido de una adicción. Y bueno, sí, te meten la risita enlatada, pero... Sí, está luego el recurso de Un día a la vez, que también tiene risas enlatadas, es que tú la ves y dices, madre mía, esto es súper rancio, ¿no? Esto parece sacado de los 90. ¿Qué pasa? Que las risas enlatadas no están para decirte cuándo reírte, sino para cuando pasa lo triste, que vuelvan y de alguna manera puedas seguir viviendo después de lo que has visto, ¿no? Es decir, te dan un puñetazo y luego te cuentan un chiste. Es un poco algo así. De todas maneras, lo curioso de estas series, cuando tú hablas de ellas coloquialmente con la gente, normalmente se dice siempre la misma frase, que es, no, es que es una comedia que trata temas serios. Sin embargo, a que no, es que es un drama que trata temas serios. Uno da por hecho que un drama habla de cosas serias, porque es un drama. Sin embargo, podría enumerar muchos dramas que duran 1 hora y media y realmente de lo que hablan es de hombres siendo muy serios, teniendo muchos problemas con sus problemas internos. Señores Bing, señores. Y la oscuridad. Y la oscuridad de Bing, La oscuridad es una metáfora para la oscuridad. Pero lo cierto es que estas series se hacen repensar si en la propia comedia no ya hay una reflexión sobre lo serio. Claro que se puede hablar riéndote de tus problemas. De hecho, la risa es uno de los principales métodos de defensa que tenemos ante las cosas dolorosas. Claro. Quizás de eso van estas series. Exacto. Y parece como que hay una tendencia bastante actual a hacer este tipo de comedia pocha o de comedia reflexiva, si queremos llamarlo así, pero, por ejemplo, se me ocurre Me llamo Earl, que también trataba algo muy parecido a The Good Place, que es intentar ser mejor persona cuando tu entorno es una mierda y tú has sido un mierdas, además. Y Me llamo Earl es de principios de los 2000, si no me equivoco. Por supuesto. Sí. Así que bueno, ha sido una cosa que se ha ido desarrollando y desde luego uno podría decir que ha llegado ya a un punto que está muy establecido y casi como autoparodiado. Ya hay como la nueva sitcom del año, ¿no? Ya está la típica serie que sabes que en cierto momento de la temporada te va a dar un puñetazo y es como que anualmente nos hacemos daño a nosotros mismos consumiendo esas series. Sí, es como un poco las típicas películas de gente cancerosa muriéndose que a la gente le gusta ver para llorar, pues un poco tiene de esto, ¿no? Claro, o sea, cuando tú te enfrentas a un Bojack Horseman, tú sabes que no vas a salir bien parado. Aquí sí que me gustaría hacer una defensa de, por ejemplo, Me llamo Earl, esas comedias donde tienes que pensar para ver lo triste, ¿no? Es decir, me gusta mucho comedias como Un día a la vez o incluso The Good Place, donde hay momentos donde la gente se abre, pero me gusta cuando dices, vale, me llamo Earl, ¿qué tiene de triste? Bueno, tienes que pararte a pensar cuál es su tipo de vida, en qué barrio están viviendo, para decir, es que esto es un entorno turbio, ¿no? Es bastante triste. Son 2 hermanos conviviendo en un hotel de carretera que duermen en la misma cama. Sus recursos es porque les ha tocado la lotería. Entonces, es cierto que ahora siento que ha entrado nueva gente que ha dicho, puedo hacer drama dentro de la comedia, y hay un mix súper extraño. Y yo creo que The Good Place es un gris muy bonito, de esa comedia sincera que mezcla momentos bonitos con comedia. De hecho, como la describe, ahora hablaremos de ello, Michael Schur, su creador, es esa comedia que a la vez te hace una reflexión sobre Kant y luego te mete un chiste de pedos. Es esa serie. Exacto, porque tú antes has hablado de The Office, has hablado de Brooklyn Nine-Nine, etcétera. ¿Qué tienen Brooklyn Nine-Nine y The Office en común con The Good Place?
Qué bien conectado. Bueno, Brooklyn Nine-Nine, Es que soy buenísima. The Office y Parks and Recreation tienen en común que su creador, bueno, lo crea más gente, es Michael Schur, que supongo que es de quien vamos a hablar ahora. Sí. Y bueno, Michael Schur es una persona fascinante. ¿Quién es? Si habéis visto The Office, el primo tonto de la granja de Dwight, que sale con unas barbas súper extrañas, es Michael Schur. Es muy gracioso. ¿En serio? Sí. Y bueno, esta persona fue el ahijado de Greg Daniels, el creador de la The Office americana, estadounidense, no quiero decir americana. Y digamos que fue su ahijado y desde que The Office triunfó, porque The Office es realmente importante para la cultura americana, es como el Friends de los millennials, diría yo. Digamos que ha empezado toda una escuela de comedias de personajes, grupos, cookies que se quieren los unos a los otros. Y ahí es donde tenemos Parks and Recreation, que es el happy place de muchos de nuestra generación, o Brooklyn Nine-Nine, que es ya pues también el happy place de varias generaciones más. Pero lo cierto es que The Good Place no tiene mucho que ver con ellas. No. Y es que lo interesante es que cuando terminó Parks and Recreation, NBC llegó y le dijo, mira, nos encanta lo que haces, por favor, te damos carta blanca, haz la serie que te dé la gana. Y él dijo, wow, puedo hacer la serie que me dé la gana, eso es un poder muy grande, en plan, tengo que pensar muy bien qué voy a hacer ahora. Y entonces él cuenta en su podcast, The Good Place de Podcast, que os recomiendo mucho que lo escuchéis, vosotros que escucháis podcast, Sí. decidió que quería volver a sus orígenes. Digamos que él contaba que en sus clases de guión creativa, de comedia, siempre le suspendían porque hacía muchos guiones alrededor de la trama, de giros de trama, de hacer que todo fuese muy sorprendente. Y desde Seinfeld, probablemente, la comedia se construye a través de los personajes y de las situaciones cómicas. Es decir, vamos a hacer un gaja ahora aquí, vamos a hacer ahora aquí. Ellos contaban que en Parks and Recreation era, vale, vamos a hacer una trama A con Leslie y Ann, ¿y qué sería gracioso? Pues vamos a juntar a este personaje aquí y aquí. Pero realmente las tramas no eran importantes. Entonces él dijo, voy a hacer una serie de trama. Y quienes hayáis visto The Good Place sabéis lo importante que es ese cliffhanger final que hay en cada temporada y pensar en tramas conceptuales y pensar en qué quiere contar. Y de hecho, él cuenta que sus principales inspiraciones para hacer The Good Place, qué bien me escucho ahora, ¿Sí? es Perdidos, The Leftovers y The Shield, que son como tres de los dramas más importantes de la historia del drama estadounidense. Entonces, es interesante pensar que The Good Place se aparta mucho del canon de las comedias, que está tan establecido. Una sitcom, todas son iguales, aunque cada una tenga sus diferencias, todas funcionan igual. The Good Place no. The Good Place, de hecho, es una serie que diría yo cuesta bastante entrar, precisamente porque es otra cosa. De hecho, es una crítica recurrente a The Good Place, el decir o entras o no entras en The Sí. Good Place. También tiene ciertas subtramas que se repiten y tienen ciertas historias que se repiten y eso hace que algunas personas pierdan un poco el interés en cierto punto de la serie. Sí. Pero bueno, aún así, hemos venido a hablar de esto. Hemos venido a hablar Así de que esto. a mí me parece muy curioso ahora que estábamos hablando de Michael Schur es un disclaimer que vamos a hacer un poco más adelante, pero lo hago ya. Aquí vamos a destripar la serie, vamos a hablar de todo, van a haber spoilers de todo tipo. Así que sabéis que para la forma de funcionar que tienen en The Good Place es a través de unos puntos. Y él comenta en una entrevista que a él se le ocurrió el tema de los puntos porque él jugaba en su mente a decir voy a puntuar a la gente según se porte bien o se porte mal. Este tío me ha hecho una cosa rara con el coche cuando estaba conduciendo. Le voy a quitar 50 puntos. Esta tía me ha dado los buenos días cuando he entrado en la panadería. Le voy a dar 200 puntos. Y bueno, me parece una cosa como graciosa. Sí. Me parece una cosa como muy, muy relevante sí, decía de cómo que, es este señor. Que una vez se saltó un semáforo y pensó, buah, ¿qué más da? Nadie me está mirando. Y luego dijo, espera, ¿y ¿yo? si alguien me está mirando? Y me está en plan diciendo, y le pone ahí en plan una cruz, no sé si vas a entrar, ¿no? Bueno, ¿qué es The Good Place? Cuéntame, bueno, ¿qué es The Good Place? Hablemos de The Good Place. Lo primero decir que vamos a spoilearla entera. Lo siento por quien no la haya visto. Vamos a hacer una cosa antes de seguir. Que levanten la mano quien haya visto Good Place.
Entera. Ole. Bueno, no está nada mal, no está nada mal. Esto es The Good Place, chicos. Esto es The Good Place. Bueno, para los que estén oyendo esto, todo el mundo ha levantado la mano, ¿vale? Sí. Bueno, no todo el mundo, pero hay un porcentaje grande. Bien. Pero, bueno, quien no la haya visto os la vamos a spoilear, pero os va a interesar tanto que os va a dar igual. Bueno, The Good Place es una serie que empieza de esta manera. Una persona que se llama Eleanor, que es Kristen Bell, que todos conoceréis por ser la protagonista de Verónica Mars, de repente se despierta en un espacio muy bonito, en un sofá, y abre los ojos y ve un cartel que pone con unas letras en futura, Welcome, everything is fine, bienvenidos, todo está bien. Y ella se despierta como muy contenta, entra a un despacho y ahí está Ted Danson, que le conoceréis por CSI, creo. Sí. Está esperándole y le dice, vale, Eleanor, me temo que has muerto. No pasa nada porque te voy a contar lo que pasa después de la muerte es que hay dos lugares. Hay un lugar malo y un lugar bueno. Digamos que según todas tus acciones, sean buenas o malas, hemos ido viendo todos los puntos que tienes. Y tú estás en el lugar bueno. Y entonces, ¿qué es el lugar bueno? El lugar bueno es un barrio hecho a medida de todos sus inquilinos, donde tienen un alma gemela predestinada a estar con ellos, digamos que su casa está prediseñada para ellos, todo es perfecto. Para sus gustos, para teóricamente. Sus gustos. ¿Qué pasa? Que Eleanor es una mala persona. Y entonces, la primera temporada, literalmente, es ver cómo esta persona tiene que lidiar con estar rodeados de Ned Flanders, que son literalmente mejor que ella, y ella tiene que decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí? No quiero ir al lugar malo porque claramente les están torturando. Claro, no quiero ir al infierno, pero obviamente no pertenezco a este lugar. Y entonces es, bueno, una serie de alguien que está manteniendo un secreto. Y entonces allí conoce a otras 4 personas, Bueno, otras 3 personas. A otras 3 personas, perdón, aunque incluiría a Janet, a Tahani, a Yanyu y a Chidi. Que Chidi es su alma gemela, que es un profesor de filosofía que decide que va a ayudarla a ser una mejor persona. Exacto. Entonces digamos que es una serie que literalmente te da clases de filosofía y normalmente se plantean problemas filosóficos dentro de una comedia. Lo que decíamos, mezclar chistes de pedos con literalmente filosofía. Clases de filosofía. Bueno, ahora vamos a poner un pequeño vídeo que creo que a todos los que hayan visto la serie les va a gustar un poquito. Dentro vídeo. It took me a long time to figure this out, but just now when we were all fighting and screaming and yelling at each other about which one of us was going to get to go to the bad place, it finally hit me. They're never going to call a train to send us to the bad place. They can't because we're already here. This is the bad place. Oh! And you all turn to Michael and he goes, "Ah, God damn it, Eleanor. Ah, you ruined everything. Ah, this was so much fun." Oh my god. And he collapses into a chair and that's the end of Act 2. Oh my god. Bueno, como esto no es muy radiofónico, lo que hemos visto ha sido la primera lectura de guión que hicieron los actores, entre los que estaban el que hace de Chidi, la que hace de Janet, la que hace de Tahani y el que hace de Jason, leyendo por primera vez el plot twist de la primera temporada, ¿no? Cuando se dan cuenta de que están en el lado malo, están en el infierno, en su infierno personal. Es el lugar malo. Entonces, claro, todo esto que os hemos descrito de la primera temporada, de repente da la vuelta y todo lo que creíamos que era un paraíso, el hecho de que haya un alma gemela, el hecho de que haya tiendas de yogur helado, claro, de repente... Que las casas estén personalizadas para cada uno, eso en realidad no es el paraíso. Eso es el infierno. Eso y es estaba el infierno. prediseñado para que ellos se torturasen entre ellos. Porque descubrimos que el arquitecto, que es Ted Danson, había propuesto, es un demonio en realidad, había propuesto a sus jefes... una nueva forma de tortura. Una nueva forma de tortura que a ellos les ahorrase mucho tiempo y que fuese como más maquiavélica aún, que es que la gente se torture entre ella. Que es una cosa muy de Sad. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, como estábamos diciendo, la serie es en sí misma una especie de lección de filosofía, sin llegar a ser un peñazo de tutorial de YouTube o alguna cosa así, ¿no? Entonces encontramos ciertos conceptos, y eso es lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Como que cada capítulo gira en torno a un concepto. Entonces encontramos conceptos filosóficos
en torno a los que gira cada capítulo, que son básicamente las lecciones que da Chidi a Eleanor y que le enseña cosas como el existencialismo, la bondad inherente, el relativismo moral, el utilitarismo. Claro, es interesante, ¿no? Porque si vieseis The Good Place o alguna vez le habéis recomendado The Good Place a una persona, lo primero que suelen mencionarte es ¡buah! Es que te hace pensar mazo, tal. Es como lo primero que le atrae a la gente, porque se plantean problemas filosóficos como el problema del tranvía, ¿no? Que ahora mismo era en plan, si estás en un tranvía y puedes elegir si matar a cinco personas o cambiar la vía y solo arrollar a uno, ¿qué harías? Claro, y eso se plantea muy gráficamente en la propia serie, ¿no? Y es interesante plantearlo a través de la comedia. De nuevo volvemos a lo de lo serio y la comedia, pero a mí me interesa mucho cómo esta cuestión que os he planteado de que se plantean como tramas conceptuales y como temporadas conceptuales. Cada temporada te plantea, yo creo, una pregunta que se va respondiendo poco a poco. Digamos que la primera temporada, que es la que os hemos descrito, se plantea la pregunta de qué es ser una buena persona, ¿no? Es decir, tenemos a Eleanor, que es esencialmente una mala persona, y estamos viendo qué significa ser una buena persona y tal. ¿Qué pasa? Que con el segundo plot twist pasa algo, y es que digamos que el arquitecto entra en un bucle en el que no, tiene que esconder a sus jefes que su experimento ha salido mal y que lo han descubierto. Entonces él decide reiniciar el vecindario y volver la historia otra vez, y en ese volver a reiniciar la historia, digamos que este demonio empieza a sentirse más humano, empieza a ser más humano y empieza a volverse bueno. Y la segunda temporada, de alguna manera, nos plantea la pregunta: ¿puede una persona mala aprender a ser buena? Que es la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Digamos que es plantear más preguntas. Y luego, la tercera temporada me hace mucha gracia, y quizás podríamos pasar a la siguiente imagen que tenemos aquí puesta, que os voy a leer, es un tuit, ¿de acuerdo? The Good Place, temporada 1. ¡Wow! Alguien malo ha acabado en el cielo. Madre mía, ¡qué locura! What a crazy turn of events. Lo siento, no sé traducir muy bien. The Good Place, temporada 3. No hay consumo ético bajo el capitalismo. Entonces, digamos que es gracioso porque esto muestra cómo esta serie, de alguna manera, te lanza de una trama muy tonta, la de los chistes de pedos, a criticar el capitalismo. Y la sociedad. ¿Qué pasa con la tercera temporada, para que entendáis esto? La tercera temporada, después de que Michael se haya vuelto un demonio bueno y esté totalmente en el equipo de los humanos, deciden que hay que huir de los demonios que les quieren atrapar, y descubren que es que llevan millones de años sin entrar gente buena a el lado bueno, porque nadie está ganando suficientes puntos. Y es en plan, ¿por qué nadie está ganando suficientes puntos? Y empiezan a hacer una investigación, y es que, digamos que, por ejemplo, cuando la vida era muy simple, pues tú le regalabas unas flores a tu tía y decías: ¡jo, qué majo! Más 1000 puntos. ¿Qué pasa? Que ahora cuando le regalas unas flores a tu tía, ¿dónde se han cultivado esas flores? ¿A quién has pagado por esas flores? ¿Quién está sufriendo para que tú le regales esas flores? ¿El repartidor de globo es un autónomo, es un falso autónomo o está contratado? Menos 5000 puntos para ti por regalar unas flores a tu tía, porque la vida se ha vuelto demasiado compleja. Y es culpa. Y, por favor, ¿podemos pasar a la siguiente imagen? Ah, no, pasa a la siguiente. Siguiente. Para los que estén oyendo esto, hemos puesto un meme de un señor turco jugando a las cartas que dice The Good Place, y está echando una carta a un montón de cartas que dice: ¿por qué es difícil ser una buena persona? Y su respuesta es: el problema es el capitalismo. El problema es el capitalismo, para todo. Entonces, ahora ya sabéis qué rumbo va a coger esta conversación del resto del rato. La cuestión es que todos los personajes de The Good Place son muy característicos, son muy prototípicos, son muy difíciles de que tú te sientas, ¿cómo se dice? Identificado con ellos. Porque o son extremadamente inteligentes, o son extremadamente egocéntricos, o extremadamente tontos, o extremadamente malos, o son una inteligencia artificial. Entonces es difícil que tú te identifiques con ellos. Pero según va avanzando la trama, según van avanzando los problemas y según van avanzando las lecciones de filosofía, se van convirtiendo todos en más personitas. Claro. No vamos a decir humanos, porque un humano
quiero decir, es una especie, no Sí. estamos hablando de personas, se convierten en personitas, se van convirtiendo todos en seres con su parte buena, pero también su parte mala. Sí, digamos que la serie, en esto de plantearse qué significa ser bueno, lo que hemos planteado de la bondad inherente, digamos que esta serie quizás plantea que hay bondad dentro del ser humano y que el problema está en nuestro contexto. La primera temporada se compone, es un poco perdidos en ese sentido, de ver el presente y todo lo que está pasando mezclado con flashbacks de sus vidas pasadas que explican por qué son así. ¿Por qué Tahani, por ejemplo, es una persona ególatra? Porque sus padres no la prestaban atención, porque su hermana era literalmente mejor que ella en todo. ¿Por qué Eleanor es como es y es tan egoísta? Porque su madre no la quería. Y digamos que Eleanor lo que le describe es que siempre está atenta a ver quién va a dar una puñalada y nunca deja entrar a nadie en su vida. Entonces digamos que el hecho de conocerse entre ellos en este contexto y personalizarlos, como estamos diciendo, pero quizás no solo individualmente, sino en grupo, a través de estos problemas, hace que entendamos que lo que hace mejor a esta gente es el grupo, no una cuestión individual. Y quizás aquí sería un buen momento para leer una cita que me gusta mucho de Andrew Lo, que es como uno de los productores más importantes de la serie, que dice: hay mucha oscuridad en el mundo actual. De lo que va esta serie es de gente intentando ser mejores personas. No como individuos, sino haciéndose mejores los unos a los otros como un grupo. Porque nuestros valores no existen en un vacío, sino que existen respecto a nosotros mismos, respecto al respeto, por ejemplo. Exacto. O sea, al final esta serie lo que nos acaba de decir es nuestra sociedad va en un tren bala a un precipicio de mierda. Entonces lo único que podemos hacer nosotros es intentar que entre nosotros seamos mejores y que por lo menos encontrar una cierta paz o una cierta bondad entre nosotros mismos, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Que esa es, digamos, el corazoncito de la serie, ¿no? La moralejita que te suelta la serie. Pero realmente, ¿qué nos está enseñando todo el rato la serie? Nos está hablando todo el rato de capitalismo, gentrificación, burocracia. Sigue. Vale, que nos peguemos al micro, vale, de acuerdo. Entonces está hablando de una serie de problemáticas inherentes a la sociedad del actual, ¿no? Que me parece muy interesante cómo lo representan, ¿no? Hemos dicho que parece que cualquier tema que esté relacionado con la bondad o cómo ser mejor persona es como la excusa para decir el capitalismo nos hace peores. ¡Pah! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues de entrada porque estamos viviendo en un supuesto paraíso en el que vivimos en una especie de decorado de Ikea. ¿Qué supone eso? ¿Qué significa eso en nuestra vida real? Bueno, a mí una de las cosas que más me fascinaron de esta primera temporada es el tema de los decorados. Si escucháis el podcast de The Good Place, en cierto capítulo invitan al propio decorador de la serie y explica que su principal inspiración para esto eran los centros comerciales, ¿no? Pensar en esos sitios de consumo que son perfectos. En plan, tú realmente te sientes muy cómodo ahí. Pero realmente a mí, viendo la serie, me recordaba más otra cosa, que es la palabra gentrificación, que no sé si más o menos la lleváis bien. Es el proceso que sufren nuestros barrios pobres cuando llega gente con dinero y los reforma. Y de repente son todo guays y todo el mundo quiere vivir ahí, entonces la gente pobre se tiene que ir al extrarradio. O también me gusta definir como la estética del emprendimiento. Por ejemplo, ahora sí, podemos pasar 1 y 2 aquí. En el primer capítulo, bueno, este es el segundo, como bien pone ahí, vemos al arquitecto dando una charla en una especie de lona y sale como si fuese en una un escenario. Sí, en un escenario, sale como en una charla de TED, de bienvenidos a mi charla TED. This is the Good Place, ¿no? Está lo que yo llamo estética del entrepreneur, del emprendedor. Pero si pasamos, tenemos aquí un poco un ejemplo de cómo es un decorado de The Good Place. Con una tienda de yogur helado, unas sillas super cookies, pero muy incómodas, y por alguna razón una tienda de cometas. Y la tipografía, que es, o sea, como tú bien dices, la estética de la gentrificación es muy concreta, la tipografía es muy limpia, todo es muy minimalista, todo es muy rescatado, pero falsamente rescatado. Claro.
De hecho, como me dijiste tú preparando este programa, la fuente de futura de Welcome Everything is Fine del primer capítulo fue durante mucho tiempo la fuente de los catálogos de IKEA. De IKEA, sí. Entonces, claro. Tiene mucho que ver el hecho de que nuestro barrio residencial del Paraíso, ¿no?, sea una especie de catálogo de IKEA en el que vivir. Y a mí me interesa mucho esto de la gentrificación como una cosa que a priori parece el paraíso, pero realmente es el infierno, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Diana y yo estábamos preparando esto en una cafetería gentrificada de Madrid y yo le decía, mira estas sillas. Estas sillas son muy guays, pero piénsalo, son muy incómodas. O sea, realmente tú esto lo ves y dices, qué feliz soy aquí bebiéndome este café. Pero si piensas muy bien cómo estás sentado, dices, esto es un infierno. Eso es un poco lo que pasa con los barrios de The Good Place, que describen esta experiencia de la gentrificación, un tipo de pintura muy característica que a mí me recuerda, por ejemplo, a Disneyland o a la Warner aquí en Madrid. Sí, o a un centro comercial de estos temáticos que parecen un barrio o alguna cosa donde así. Donde todo es tan falso a la par que perfecto. Entonces hay algo que The Good Place ha atrapado muy bien. Entonces eso es una de las razones que os daría para verla, ver cómo utiliza estos espacios perfectos como algo turbio, ¿no? Y de hecho, no tenemos más fotos. No tenemos más fotos, ¿no? Perfecto. Otra de las problemáticas que se ven muy claramente en The Good Place es el tema de la burocracia. De hecho, una de las conclusiones a las que llegan en la segunda parte de la tercera temporada es que nadie puede llegar al cielo, pues por lo que tú decías antes, que el mundo se ha complicado tanto que el sistema de puntos hace que ya no consigan los puntos suficientes mínimos ni para entrar en el paraíso, ¿no? Entonces, eso lleva a pensar, ¿cómo es posible que todo un sistema pensado para el más allá, para la siguiente vida, para una vez te mueres, ¿qué va a pasar?, no esté pensado realmente en las personas? Porque si lo pensamos, el infierno no está pensado... Obviamente el infierno nunca va a estar pensado para el placer de las personas, ¿no? Pero el sistema de puntos no está pensado para que sea efectivo para el mundo real o para la sociedad actual. Pero luego, al final de la tercera temporada también hay como una especie de tribunal para discernir cuál es la solución para arreglar el sistema de puntuación y dicen, ay, es verdad, tenemos un problema, vamos a tardar solamente 400 años en solucionarlo. O sea, no es un sistema que esté pensando pues eso, en el ser humano de verdad. Y eso me recuerda mucho a cómo funciona la burocracia gubernamental, estatal, judicial, legislativa y de todo de la vida real, que es que parece que no esté pensada por seres humanos, sino por máquinas. Inteligencias artificiales también. Bueno, o no tan inteligencias. Pero es cierto que hay como una especie de... Digamos que está esta burocracia literal que claramente está en The Good Place, pero es que también hay una burocracia casi moral, ¿no? De decir, si hemos construido unos sistemas rígidos para basarnos en lo que está bien o mal, y eso, digamos que a lo mejor en un día funcionó, igual que la burocracia que tenemos institucional, pues a lo mejor en un mundo en el que no había internet, pues funcionaba, que todo fuese en papeles, pero quizás hay que actualizar las cosas. Y hay que actualizar la burocracia y también hay que actualizar nuestra moral. Y hay que entender que cada vez es más complejo ser un ser humano. Haciendo un poco de retroceso lo que comentábamos antes, al tema este de las series con un poquito de intención, lo que comentabas tú de las sitcoms, ¿no te parece como que se está empezando a ver un patrón ahora en estos tiempos que corren, que todos sabemos que vivimos en una sociedad pues que va, pues eso, es un tren en llamas a un barranco de mierda? ¿No te parece como que hay como una serie de series que nos están planteando como una problemática con un toquecito un poco socialista, sí, cuando en Estados Unidos eso es imposible de pensar? Claro, es cierto que si uno hace un análisis ideológico del rumbo que están tomando, por ejemplo, las series de Netflix, dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué parece que esto es de izquierdas? O al menos progre. En plan, ¿qué está pasando? Porque literalmente vienen de Estados Unidos, que es como un sitio en el que es en plan, ¿cómo que izquierdas? ¿Perdona? La palabra comunismo les hace, vamos, que les hagan pero ronchas. Lo cierto es que uno piensa en esto que estamos planteando del grupo, de ser mejores en grupo, de no individualidad, y dices, esto es casi contracultural, podríamos decir. Si lees entrevistas que le hacen a Michael Schur, una pregunta muy recurrente es decir, wow, esta serie ha salido justo cuando Trump ha sido elegido, ¿no? Qué casualidad que cuando
llega a ser presidente una persona que bajo cualquier punto de vista es una persona horrible, estemos a pensar sobre qué significa ser una buena persona, sobre qué podemos hacer porque el mundo que nos rodea sea un mundo mejor. Michael Schur dice que no estaba planeado. De hecho, The Good Place se estrenó un día antes de que Donald Trump fuese elegido, si no me equivoco. Pero es cierto que ha sido una coincidencia bonita, ¿no? Y es cierto que ahora, de repente, hay series que... Y no solo series, sino como que culturalmente empezamos a pensar en esta cuestión del ético, el consumo ético. ¿Qué podemos hacer? La representación, la diversidad. Entonces, esta serie, digamos que lo hace de manera muy literal. Ahora, a mí me gustaría plantear hasta qué punto, de una manera, esto representa un cierto white guilt, que esto, no sé si tiene una traducción al español, pero digamos, se le suele llamar la culpa blanca. Que esto es lo que se suele decir, pues, grupos racializados para denunciar cuando tenemos como complejos de héroes, la gente blanca, porque nos sentimos mal y queremos como arreglar mucho la situación. No creo que The Good Place sea, en un sentido malo, white guilt, pero sí que es cierto que representa un mundo de gente preocupada por que han pasado cosas malas, si ha podido hacer algo por ello, y se siente mal, y está diciendo, vale, ¿cómo puedo ser mejor persona, no? Y está un poco reflexionando sobre por qué he sido una mala persona. La respuesta de The Good Place es que ha sido una mala persona porque el mundo es muy complejo. Entonces, siento como que debe ser una reflexión que tiene Michael Schur, que parece ser una persona muy maja, por decir, vale, si yo soy tan majo, ¿por qué Donald Trump es presidente, no? ¿Por qué hay tanto dolor a mi alrededor? ¿Por qué en la cita que os he leído se habla de un mundo oscuro? De hecho, voy a volver a leer otra cita del mismo Andrew Lo, porque me parece también muy bonita, que dice: creo que esta serie defiende la idea de que no es sobre el individuo, es sobre cómo nos hacemos mejores los unos a los otros, como ha dicho antes. Nuestros personajes se cuidan entre ellos, y eso se siente un poco como 2018. Digamos que directamente hacen referencia a la situación política, no solo estadounidense, sino mundial, de, bueno, están pasando cosas oscuras, que podríamos preguntarnos qué son esas cosas oscuras, pero espero que todos vayamos entendiendo más o menos a qué me refiero. Fascismo. Fascismo. Y lo mejor que podemos hacer es cuidarnos entre nosotros. En este hilo, Roberto y yo tenemos un debate que vamos a compartir con vosotros a ver qué pensáis. Porque hablando de diversidad y hablando de representación LGTB, yo pienso que Leonor es bi y hay momentos en los que ella misma hace alusión a mujeres que le gustan o intenta besar a la novia de Chidi. Yo pensaba que era Tahani, pero haciendo la revisión intenta besar a la novia de Chidi. Pero el que no digan en ningún momento que ella es bi o que le puedan interesar las mujeres, a mí me parece que es queerbaiting. No sé si sabéis lo que significa el queerbaiting, pero básicamente es cuando los guionistas meten un poquito de representación, pero solo lo suficiente para que la gente de los colectivos se dé cuenta. Es decir, que las personas heteros no se den cuenta. A mí me parece que esto es queerbaiting porque si no dices que es bi, alguna gente puede pensar que Leonor realmente no es bi, sino que es una chica un poco alocadilla. Heterocuriosa. Heterocuriosa. Pero Roberto no está muy de acuerdo conmigo. No, a ver, es que esto nos lleva a otro debate y sabéis que Cultura Fan ya tiene un programa sobre queerbaiting. Tenemos un programa con gente mucho más informada que yo. Pero lo cierto es que, a ver, yo no soy de las personas que crea que las cosas hay que explicitarlas para verlas. Yo siempre la tengo a Eleanor como un icono bisexual. Pero es cierto que es verdad que si piensas en una persona que no tiene en su vida presente las cuestiones LGTB, va a pensar que es una persona heterocuriosa. Estoy súper de acuerdo en eso. Pero es verdad que no creo que The Good Place sea una serie que plantea las cosas, no solo el tema LGTB, sino no es una serie que plantee las cosas así. Salvo el capitalismo y ha tardado 3 temporadas en hacerlo. Entonces, quizás, no sé si es el tipo de serie al que deberíamos pedirle ese tipo de representación. Pero es que yo veo tan claro que es bisexual. O sea, hay una línea temporal. Se están reiniciando todo el rato los ¿cómo se dice? Los paraísos en el que su alma gemela es Tahani. Entonces, quiero decir... Pero es Tahani porque Tahani es su infierno personal, no porque sea la mujer que le gusta. Que luego también hay una en la que un perro es su alma gemela, entonces no sé hasta qué punto estamos hablando de sexualidad. Pero
Sí, o sea, entiendo tu crítica. Entiendo Es que tu crítica. para mí hay un par de cosas de la serie que me disgustan, o sea, no es que no me gusten, directamente me disgustan. Y tienen que ver, primero, este queerbaiting, que yo veo claramente queerbaiting, y segundo, que bueno, que una vez has pasado la primera temporada ya se resuelve esto, pero me generó muchísimo conflicto que al principio de la primera temporada, nada más llegar, te asignen una pareja hetero, como si fuera una especie de matrimonio concertado. Es en plan, nos pasamos toda una vida con la presión de tener que buscar una pareja para que cuando te mueras tengas la presión de tener ya una pareja asignada que ni siquiera la conoces. O sea, menos mal que luego aclaran que eso es el infierno, porque para mí Claro. es un infierno pensar en ello. Ese es el tema, que cuando termina la primera temporada de repente dices, espera, que tener un alma gemela es realmente el infierno. O sea, realmente hay una acidez ahí que si no pasas la primera temporada, que es algo que no pasa a mucha gente, dices, joder, es esto que has dicho, vaya paraíso, ¿no? En plan, sigues Vaya- con las mismas presiones que tenías en... Si es con las mismas presiones realidad. de relaciones, pero es que además estás impuesto, que es Sí. como peor. Sí, sí, sí. Y eso, que hay muy poca representación. No, iba a decir, hay muy poca representación LGTB, no. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque en el piloto, cuando le dicen, esta es tu alma gemela, claro, ¿y ¿qué haces tú? Te presentan a tu alma gemela, no la has conocido de nada, es en plan, se dan un abrazo y dice, ¡ey, ven aquí, tío! Y es muy gracioso porque, ¿cómo recibes a tu alma gemela? ¿Cómo empiezas a hablar con él? Bueno, y cuéntame quién eres tú, ¿no? ¿Qué tal estás? Entonces me hace mucha gracia que eso tampoco se toca en The Good Place, pero es cierto que... Es muy guay porque en realidad las dos parejas que montan en The Good Place al principio, que son Chidi y Eleanor, y Tahani y Jason, que en el momento del principio se llama... ¿Cómo se llama Jason? Yanyu. Yanyu. Realmente son totalmente diferentes. Y bueno, sabemos que Chidi y Eleanor son totalmente diferentes, pues porque Chidi es una persona totalmente entregada al conocimiento de la bondad, las éticas, la moral y tal. Y Eleanor todo lo contrario. Pero es que a Tahani le encanta hablar de sí misma y Yanyu es un monje que ha hecho voto de silencio, lo cual me hace muchísima gracia Sí. dentro de lo mal que me parece. Sí, sí, sí. En fin, ¿vosotros qué pensáis? ¿Esto es queerbaiting o no es queerbaiting? Personas del público. Porque, a ver, ¿tú por qué dices que no es queerbaiting, Roberto? O sea, tú me dijiste el otro día... ¿Sabes lo que pasa? Que creo que el tipo de persona que ve The Good Place es el tipo de persona que sabe que Eleanor es bisexual sin que lo tenga que decir. ¿Sabes lo que quiero decir? Igual que una persona que está consciente de la realidad LGTB no necesita que venga su amigo y le diga soy bisexual. Pero Será un poco- este es el discurso que tengo yo con los espacios no mixtos y las agrupaciones de supuesto. mujeres. Ojalá no tuvieran que existir porque Por supuesto. ya está todo aclarado, todo es parital y todos estamos en igualdad. Pero mientras no sea así y mientras la realidad de las personas LGTB esté invisibilizada, yo creo que una serie Sí. tiene que decir si Yo un como personaje... eso, actividad ¿no? política estoy súper de acuerdo. Pero de verdad que creo que la gente que ve The Good Place es el tipo de persona que sabe eso. ¿Sabes? Es que si fuese, yo qué sé, Aida, pues está muy bien que salga un personaje bisexual en Aida. Y digan, no, se puede ser bisexual, no es que esté confundido. Eso es como realmente político. Sin embargo, The Good Place me parece una comedia tan nicho que tampoco quiero pedirle que tenga esas posiciones políticas porque las doy por hechas. No sé si me entiendes. Pero entiendo tu punto y estoy de acuerdo en la movida política. Sí. La movida política. Venga, vamos a lanzar una pregunta que no está muy habladora la gente, pero vamos a ver si sacamos un poco de conversación. Hablemos del lado medio. El lado medio es ese limbo de The Good Place en el que acaba una mujer que se llama Mindy Sinclair porque fue una perra toda su vida, fue una mujer muy mala y en el último momento, literalmente el último día de su vida, tuvo una gran idea para salvar el mundo y realmente lo estaba salvando. Y así fue como, no podemos mandarla al infierno porque gracias a ella hay mucha gente beneficiándose de esta situación, tampoco merece estar en el paraíso, o en el cielo, o en el lado bueno. ¿Dónde la metemos? Y crean un chalet en medio de la nada para meter a esta mujer que es una adicta a la cocaína y al sexo.
y no tiene ninguna de las dos cosas. Y no tienen, O sea, es claro, como una entonces- casa que no tiene nada de lo que le gusta, pero nada de lo que le molesta. Exacto, entonces es como lo que yo considero que es el paraíso de verdad, que es déjame en paz. Sí. O sea, no necesito grandes cosas, simplemente no me molesten mucho. O sea, para mí el lado medio es lo más cercano que hay a la realidad, porque es en plan... O a lo que uno querría de la realidad. es en plan, nadie está feliz, pero aspiras a, bueno, estar lo menos triste posible, porque es a lo que puedes llegar, ¿no? Pero sí, el lado medio es lo más humano de esa serie, diría. Bueno, entonces, después de haber descrito el lado medio, ¿quién pensáis de los 4 protagonistas que que debería estar en el lado medio? Pensando en que estamos en la primera temporada y el vecindario no es el lado malo. Que levanten la mano quien piense que tiene que estar Jason en el lado medio. Uy, no hay mucha aceptación en esta historia. Bueno, para los que no estén viendo esto, han levantado la mano como unas 8 personas, 7, 6. Sí, no. ¿Quién piensa que tiene que ser Tahani? Nadie. No. Hay una persona ahí. 2 personas. Minoría silenciosa. Literalmente están al fondo a la izquierda. ¿Quién piensa que tendría que estar Chidi? Sí. Bueno, alguien más. Habrán como 10 personas. Sí. ¿Quién piensa que tendría que ser Eleanor? Bueno, por ahí hay Tampoco un mucha núcleo gente, ¿eh? duro de Eleanor. Bueno, me interesa, la persona más votada ha sido Chidi, ¿no? Pensar por qué Chidi, es como una persona, es un poco feo que le queráis enviar al lado malo porque realmente tiene bondad, ¿no? Es un filósofo, ha pensado mucho en qué es ser una buena persona y solo por ser incapaz de tomar decisiones la queréis enviar al lado medio. En realidad, un poco- el lado medio, planteado como está en la primera temporada, sería el lado malo de Chidi. Sí. Porque vosotros imaginaos a Chidi conviviendo con Mindy Sinclair. Sí. Mindy Sinclair, depredadora sexual, adicta a la cocaína y a la cerveza. Y Chidi, el pobrecito mío. No sé. Yo creo que sería el lado como guay para Jason. Aquí hay muchos asintiendo la cabeza, haciendo así con los dedos, con pulgares arriba. Bueno, hagamos un salto hacia el final de la serie. Bueno, ¿Qué te parece el final de la serie? hace un mes, creo, terminó la tercera temporada de The Good Place y ha sido una tercera temporada extraña. Es la que más ha separado a los fans de la serie, si es una buena temporada, una mala temporada. Y bueno, lo que ha pasado es que es una temporada que ha planteado sobre todo el tema de qué significa vivir en un sistema que está corrupto, porque es en el que se descubre que nadie ha entrado a algún lugar en muchos años, ¿no? Entonces, este final de la tercera temporada lo que nos ha pasado es que Chidi y Eleanor han empezado una relación después de perder sus recuerdos varias veces y volver a reencontrarse, y por razones dramáticas, de nuevo autoflagelarse, Chidi necesita perder la memoria para no arruinar un plan. O sea, quien haya visto la serie, pero digamos que tienen que lidiar con que Eleanor tiene que borrarle la memoria a su amado para que su plan para tener éxito en inventar un nuevo buen lugar tenga éxito. Y es muy dramático, en plan, les ponen unas imágenes de todo su pasado amoroso, todo el mundo llorando, luego hay gente diciendo, yo es que no shipeo a Eleanor y Chidi, y hay como mucha separación. Sin embargo... Pero la cuestión de esto es que en ningún momento la serie en las 3 temporadas nos ha mostrado una situación similar de que estés a punto de soltar la lágrima. Entonces, para mí ha sido un shock Sí. que la tercera temporada acabe así de lacrimógeno. Claro, a mucha gente le parece un poco incómodo esa escena, porque es en plan... Eso, de repente tienes una escena que es la más lacrimógena de toda la serie y es en plan, no estaba esperando esto, y además no les shipeo. De hecho, una crítica de televisión, un crítico, Alan Sepinwall, tuiteaba: el problema de la tercera temporada de Good Place es que si no les shipeas, no entras, y si les shipeas, sí entras. Yo no shipeo a Chidi y Eleanor y entré mucho en esta tercera temporada porque hay una conversación, la última conversación antes de acabar la temporada, en la que Janet y Eleanor, Eleanor le pregunta, y os voy a leer el cacho porque me parece de lo más bonito que se ha escrito en esta serie,
le dice algo así, no es literal, ¿vale? Porque lo he transcrito, pero le dice Janet, que es un robot que lo sabe todo. Bueno, no es un robot, te diría ella, pero dame la respuesta a todo, Janet. Tiene que haber una respuesta. Bueno, quien es friki sabe que la respuesta a todo el universo es 42, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Si me va a doler vivir, y con vivir a ella se refiere a amar, si vivir es sentirte mal, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Tiene que haber sentido, o si no significa que el universo está lleno de dolor. Esa frase sí que es literal. Me parece muy bonito que una comedia tenga una frase lleno de tanto contenido. Y entonces Janet le contesta que Janet, tenéis que saber, en cada reinicio ella va aprendiendo a ser más humana y está siendo como la persona que más sabe del universo. Y dice, cuanto más humana me siento, las cosas tienen menos sentido. Pero eso es lo divertido, ¿no? Si hubiese una respuesta a esto, al universo, esto sería como un procesador de comida, como una máquina un poco aburrida. Lo interesante es que en todo este caos, cuando encuentras algo que tiene sentido, de repente sientes euforia. Entonces, realmente lo que aquí se está planteando The Good Place, o para mí es de lo que va esta tercera temporada, es ya una pregunta filosófica bastante pesada, que es, ¡buah! ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿No? Hemos pasado de eso, el tweet, a unas reflexiones de mucho calado. Y no sé, me parece una frase tan bonita. Es muy bonito, la verdad, esa conclusión. Bueno, para cerrar ya, para ir concluyendo cultura fan de The Good Place, Vaya. ¿Qué esperamos de la cuarta temporada? Pues yo no tengo ni idea. ¿Sabéis lo que pasa con esta serie? Que cada vez que termina la temporada y dices, ya no hay nada que contar. Y te sorprenden. Llevo desde la primera temporada diciendo, tenía que haber acabado en la primera temporada. Y luego llega la siguiente temporada y es en plan, qué guay está. ¿Qué espero de la cuarta temporada? No lo sé. Siento que ya han contado todo. O sea, va a ser divertido porque ahora Eleanor va a ser la arquitecta. Entonces va a haber ahí un juego extraño. ¿Pero qué van a contar? Yo creo que el lado bueno se ha vuelto a convertir en el lado malo de Eleanor. Sí, claro. Entonces, yo creo que se volverá a convertir en el infierno personal de Eleanor, pero todavía veremos cómo. A mí estas cosas me dan mucho miedo, porque cuando empiezan a estirar el chicle, sobre todo el chicle de las relaciones de estas que ves como que no funcionan y que sabes, porque es que seguro que Chidi y Eleanor van a volver a estar liados en la cuarta temporada otra vez. Y me da pena porque no va de eso la serie para mí. De hecho, el alegato que he hecho ahora de Janet, para mí me importa menos la relación de ellos dos y más el concepto, que es qué sentido tiene la vida. Yo no sé de qué va a ir esta cuarta temporada. Espero que no vaya de ellos, me dolería un montón. Aún así voy a llorar. Si pasa, les voy a querer un montón. Soy un hipócrita. Pero, bueno, solo espero que Michael Schur... Yo confío en su buen hacer. Confío mucho en su buen hacer porque no me ha decepcionado en 3 temporadas. ¿Por qué lo va a hacer en una cuarta? Pues ya veremos a ver qué nos depara la cuarta temporada. Pues muchísimas gracias, Roberto, por haber A ti, estado aquí. ha sido un auténtico placer. En las Pod Nights Madrid, en el Oh My Game, a Jorge Martín por invitarme y por organizarlo todo, y a Spreaker por patrocinarlo, porque tenemos patrocinador. Y bueno, por mi parte, dar las gracias a esta maravilla de comunidad que tiene Cultura Fan de Social Justice Kaijus, y recordaros que nos podéis seguirnos en Instagram, Twitter, encontrarnos en YouTube, iVoox, iTunes, Spotify, y que de vez en cuando también estamos en Twitch. Así que nada, podéis donarnos un café, podéis invitarnos aquí a la huchita de los eventos y comprarnos merchan, y que nada, y que nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!